Hola, buenas tardes para todos los que estáis aquí, que os estáis viendo aplazado o en directo. Estamos con Óscar Patiño, la segunda charla de esa conferencia que tenéis, que nos va a hablar de todo lo que es referente a, bueno, todo lo que le dé tiempo, porque no veas la cantidad de material que tiene, de Gerardo, Martinus, Hawking, de Stefano, pues todo lo que podamos. Así que nada, no espero más. Óscar, es todo tuyo. Hola Alejandro, buenas noches a todos. Pues nada, Alejandro, quería compartir una frase de tu libro para empezar la charla, eh, porque aunque está en la contraportada del libro, es el resumen de todo el libro. Mm, Y la voy a leer textualmente. La comprensión es la gran fuerza que me faculta para ir más allá de mi parte animal, domar el instinto, trascender el ego y ascender al terreno verdaderamente humano, desde donde nada externo me condicione y limite la capacidad para expresar mis mejores cualidades, ser siempre la mejor versión de mí mismo. Ahí hay varias cosas que requieren aclararlas un poco, aunque es una frase muy sabia cuando mencionas aquí lo de acceder al terreno verdaderamente humano. Muchas personas preguntarán, bueno, ¿y entonces en dónde estoy? mm. Sí, pero lo que coincido con tu frase es que la comprensión es la clave realmente para comprender para ser feliz, como dice tu libro. Entonces, una de las cosas que hemos intentado más a lo largo de todos estos años es poder comprender y a partir de la comprensión cambiar de manera contundente. Regularmente intentamos hacer cambios desde el ego, tratando de forzarnos y hacerlo de una manera violenta con nosotros mismos a partir de la disciplina y otro tipo de cosas, pero esos cambios en el largo tiempo no perduran en la medida que no son profundos. Y la profundidad que necesitamos para poder hacer esos cambios permanentes es comprender. Y el primer paso para comprender es hacer lógica las cosas. No puedo comprender algo que no entiendo y que no es lógico para mí. Y esa es una de las dificultades más grandes con la que nos enfrentamos a la hora de estudiar esta información de sabiduría, porque queremos aplicar las cosas, queremos transformarnos, queremos cambiar, pero si no entendemos, si no tenemos claro todo lo que es el proceso y lo hacemos lógico en nuestra mente, difícilmente vamos a poder sostenerlo en nuestra vida y vamos a avanzar, pero no de una manera tan eficiente. La forma más eficiente sería empezar por hacerlo lógico, por entenderlo y luego con la práctica y la confrontación con el día a día, ya comprenderlo y volverlo parte de nosotros. Entonces, una de las cosas que quería compartirles de esta información, como ustedes conocen muy bien la información de Gerardo, entonces me voy a centrar en lo que no está en la información de Gerardo, pero que es fundamental para poder comprender. Al final del día, las preguntas fundamentales sobre las que se basa nuestra vida es quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y cuál es nuestro papel en este mundo. Aunque de forma inconsciente eh, no nos demos cuenta, pero hay preceptos y hay principios sobre lo que nuestra vida se basa y las decisiones las tomamos en función de esos preceptos inconscientes que aprendimos de la sociedad, que adoptamos de manera automática, pero nos demos cuenta o no, son los que determinan cómo actuamos, cómo reaccionamos y cómo llevamos nuestra vida. Entonces el ejercicio de hacer esta tarea es precisamente ese, poder encontrar la respuesta a esas preguntas y empezar a avanzar, a basar nuestras decisiones y nuestra vida de forma consciente en unos preceptos con los que estemos de acuerdo y no con los que simplemente adoptamos de forma automática de la cultura. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy yo? Es la pregunta fundamental de la existencia. Para hacer un resumencito pequeño y luego irlo sazonando con la información eh, que complementa a Gerardo, desde la información de Gerardo, ¿quién soy yo? Pues al final tenemos una constitución múltiple en la que este esquema la puede simplificar, en la que el triangulito del centro es la chispa divina o el ser,
en nosotros. El triangulito, el circulito verde es la conciencia temporal, lo que solemos llamar personalidad. Aquí en este archivo verdecito están los esquemas de creencias, la personalidad, el ego, que es con lo que experimentamos esta realidad. Sin embargo, lo que realmente somos es el círculo morado, que es la conciencia trascendente o el Hijo de Dios. Desglosando esa figura, el triangulito es el archivo del ser o la esencia divina del Padre, que ahorita lo vamos a ver. Esta es la que nos da la facultad de existir, por decirlo de alguna manera. Está acompañado de ese archivo, de un archivo genético donde está pues toda la información de la herencia genética de la familia del padre, de la familia de la madre, porque no solo tenemos la herencia genética de nuestros padres y nuestras madres, sino de todo el árbol generacional que ellos tienen. Eso determina que tengamos unas ciertas características genéticas que nos permitan tener un desenvolvimiento específico en esta experiencia vital. El archivo de la personalidad, este es el más importante para nosotros. Realmente desde aquí, desde este archivo de la personalidad, que la personalidad pues está cargado de lo que llama Gerardo inocencia o falta de información. En una parte inicial, con el tiempo aprendemos cosas, nos llenamos de ignorancia, como la define Gerardo, una información que no hemos verificado, que hace parte de la cultura y que adoptamos de forma automática sin pasar por el filtro de la conciencia. Pero con la experiencia vital, poco a poco vamos entrando en contraste con las experiencias de la vida y nos vamos enfrentando a problemas. Y en la medida que lo vamos resolviendo y vamos haciendo una relación de las causas con los efectos, vamos encontrando sabiduría como aquellas creencias que producen bienestar, armonía en nuestra vida, e ignorancia o falsedad aquellas que generan sufrimiento. Esas verdades que logramos extraer de la vida, que están aquí representadas por este círculo eh, morado, no sé cómo lo ven allá, pero yo lo veo morado acá, o azul, eh, trasciende a la mente o a la conciencia trascendente. Esa conciencia trascendente es lo que realmente somos, este es el Hijo de Dios. Esta conciencia trascendente es la que experimenta las sucesivas vidas, que vamos a hablar de eso más adelante, pero esta conciencia trascendente es la que determina el nivel de conciencia actual que tenemos. Y en esa conciencia trascendente que se expresa a través de la mente subconsciente, es donde están nuestros dones y talentos, las capacidades innatas, que hacen parte de lo que en el lenguaje de las enseñanzas de Gerardo se conoce como la misión, o lo que ya sé, lo que ya aprendí y demás. Pero esa constitución nos permite saber que tenemos una parte divina, una parte inconsciente también en el archivo genético, y que nosotros realmente podemos trabajar en esta, que es la conciencia temporal o la conciencia trascendente con la que enfrentamos cada vida. Gerardo hace un símil muy bonito en el que dice que este ser que somos, que es la conciencia divina o la conciencia trascendente, alquila un coche, que es el cuerpo físico, contrata a un conductor, que es la conciencia temporal o la personalidad. Empiezan un viaje y esta conciencia se acuesta a dormir y la conciencia temporal hace el viaje. Y en el camino anota las cosas que va encontrando. En el kilómetro tal, tuve un problema, un daño, en el kilómetro tal, se me repitió el mismo problema, el mismo daño en el coche. Y luego la tercera vez que me enfrenté a ese mismo problema, me di cuenta que enojarme, que maldecir y que quejarme por lo que me estaba pasando no me ayudaba absolutamente nada y que lo mejor era aceptar lo que me estaba pasando y ver desde mis posibilidades cómo podía enfrentar esa situación con la mejor actitud, conservando la paz, entendiendo que eso estaba pasando para que yo aprendiera a hacer algo y que pues era lo que estaba viviendo y que pues tenía que ser feliz y que no me podía amargar por eso y disfrutar el proceso. Ese tipo de enseñanzas de la que asimila la personalidad son las verdades de sabiduría que después anota en un librito y que cuando el viaje termina,
eh, despide al cochero, despide a la personalidad y el coche se deshace o el cuerpo muere, esta conciencia trascendente asimila esas experiencias, asimila las experiencias de sabiduría, como también hace un análisis de cuáles situaciones no pudo resolver y por qué. Y esta es la que aprende y esta es la que evoluciona vida tras vida. Sin embargo, nosotros pues nos tenemos que ocupar de lo que tenemos enfrente, que es esta, la conciencia eh, temporal. Y construir estas comprensiones de las que habla tu frase en la carátula del libro para trascender aquí a este señor que es el ego y este señor que es el instinto. Entonces voy a volver a tu frase. Entonces, la comprensión, ya dijimos pues que es esa verdad trascendente que genera bienestar. Es esta la que me faculta para ir más allá de mi parte animal, que está expresada en ese dibujo como el archivo genético, que domina el instinto, que son las reacciones automáticas de ese archivo genético, trasciende el ego, que es una parte de esta personalidad. Esta conciencia temporal está compuesta por los esquemas de creencias, la personalidad y el ego. El ego es el que nos defiende, el ego es el que nos ayuda a salir adelante también y hace parte del proceso. Entonces, como tú escribiste aquí, la idea es trascender el ego, no hay que matarlo, no hay que negarlo, sino simplemente trascenderlo al utilizar la palabra más importante de esta frase, que es comprenderlo. Y el ejercicio que estamos haciendo es precisamente comprender para hacer realidad esta frase. Y luego aquí dice ascender al terreno verdaderamente humano. Vamos a abordarlo eso más adelantico, pero esto era lo que contaba del viaje del cochero, donde nada externo me condicione y limite la capacidad para expresar mis mejores cualidades, ser siempre la mejor versión de mí mismo. Esta frase es supremamente poderosa porque aquí es donde está realmente la capacidad para transformarse y para cambiar. Perdona que me devuelva, pero aquí donde dice expresar mis mejores cualidades, me gustaría llamarlas virtudes, expresar mis virtudes y siempre ser la mejor versión de mí mismo realmente es la clave para ser feliz. Yo lo he experimentado al estudiar toda esta información. Realmente uno puede trascender los problemas de las relaciones y los problemas físicos y cualquier otro problema al que nos enfrentemos con esta simple frasecita que condensa toda la sabiduría de Gerardo Smeldy. Expresar mis mejores cualidades y ser siempre la mejor versión de mí mismo. Voy a leerla otra vez. Expresarme desde mis cualidades y ser siempre la mejor versión de mí mismo. Entonces, como esta es la clave y este es el secreto para lograr tener una vida eficiente, próspera y feliz, vamos a desglosarlo un poquito. Entonces, ese mí mismo, ya hicimos una primera aproximación. Ese mí mismo entonces es un yo trascendente, mi conciencia trascendente, un yo temporal, que es mi conciencia temporal, y vamos a desbaratar un poquito esta conciencia temporal para entender ese yo mismo. Entonces, haciéndolo rápido, desde la ciencia, el doctor Hawkins, en su libro El poder versus la fuerza, el doctor Hawkins era doctor en medicina, en psicología, y dentro de su tesis postdoctoral de psicología, desglosó los principios mediante los cuales escribió este que es el mapa de la conciencia. Este mapa de la conciencia, los estudios me han llevado a comprender que es una combinación de la conciencia temporal, que está marcada de esta linecita por acá hacia abajo, y la conciencia trascendente, que está marcada de la línea punteada hacia arriba. El libro del poder versus la fuerza nos permite entender ese yo. Entonces, ese yo tiene una parte finita y tiene una parte trascendente. La parte finita, el doctor Hopkins lo llama como la fuerza. Actuar desde la fuerza es actuar desde el ego. Y la parte trascendente es actuar desde el poder, que sería actuar desde la parte más alta de nuestra conciencia temporal y empezar a despertar las facultades de la conciencia trascendente. Esto se hace en la mente y ahorita vamos a ver en dónde lo podemos hacer.
y cómo se puede hacer. Pero el mapa de la conciencia del Dr. Hawkins nos permite llevarlo a la vida cotidiana de una manera muy sencilla para entender lo que nos pasa. Este mapa realmente es una joya. Él lo hizo a partir de ¿cómo lo puedo decir para que no suene tan raro? Lo hizo a partir de sí o no. Él a partir del método kinesiológico, que es una prueba similar a la que utilizan los detectores de mentiras para ver la dilatación de la pupila o las reacciones de incremento de temperatura o sudoración del cuerpo cuando uno está diciendo mentiras, el doctor Hawkins también descubrió que el cuerpo eh, se debilita cuando está expuesto a una mentira y se fortalece cuando está expuesto a una verdad. Entonces, esa interacción de la mente con esas verdades y esas mentiras genera un efecto en el cuerpo de debilidad o de fortalecimiento. A partir de eso, él hizo todo el desarrollo de estas cosas, hizo la calibración de los niveles de conciencia y estableció incluso los porcentajes de los niveles de conciencia temporal en los que las personas nos encontramos aquí en el planeta Tierra. Y hizo cosas tan maravillosas como determinar cuál es nuestra nivel de conciencia contemplándolo en un sentimiento o en un estado, dándole una calibración de nivel de energía, describiendo cuál es la emoción preponderante de ese nivel de conciencia, la experiencia vital que es correspondiente y como todo esto, estas cosas de la derecha, la experiencia vital y la emoción preponderante, son el reflejo de lo que tenemos como creencias. Esas creencias se reflejan en lo que es la visión de Dios y la visión de la vida. Entonces, una persona que tenga un nivel de conciencia 20, el más bajo del Dr. Hawkins, esto equivaldría cerca del nivel de conciencia de 1 de Gerardo. Es un nivel de conciencia de vergüenza donde la visión de la vida es miserable, donde la visión de Dios es un Dios vengativo, desdeñoso. Y mi experiencia vital es simple y llanamente eh, que no merezco vivir y que vivo en un estado de humillación. Entonces, si mi nivel de conciencia, perdónenme, voy a volver aquí un momento, mi nivel de conciencia trascendente, voy a hacerlo despacito para no marearlos, mi nivel de conciencia trascendente que es este eh, morado para mí, azul para ustedes, este nivel de conciencia azul es las experiencias y el aprendizaje que he adquirido a lo largo de las vidas. Y cuando nazco, a través de la mente subconsciente, esos dones y talentos se expresan a través de, de mi conciencia temporal, pero también mi desarrollo de conciencia me ayuda a nacer en un punto de este mapa de la conciencia. Entonces, si en mi primera experiencia vital tuve que tener una experiencia de vergüenza, ¿sí? A la siguiente, y aquí en esa experiencia aprendí lo que tenía que aprender, a la siguiente evoluciono y tengo un nivel más avanzado y así sucesivamente. Pero como estamos en el tercer nivel de conciencia de Gerardo, según él nos cuenta, y ya haciendo los pinitos para pasar al cuarto, realmente nosotros estamos en una experiencia vital más alta, estamos cerquita aquí a lo que el doctor Hawkins llama el coraje. Este punto es supremamente importante porque aquí realmente cambia la experiencia vital. He podido hacer la correlación, pero todavía no estoy totalmente seguro. He hecho mis pinitos, pero por el momento, la calibración que tengo es que cerca de la mitad del tercer nivel de conciencia de Gerardo, que este es el tercer nivel de conciencia de Gerardo, Gerardo tiene 7 niveles de conciencia, que tiene cada uno 7 subniveles. Nosotros estamos en el tercero. El nivel 200 está por aquí en la etapa alta del tercer nivel para pasar al cuarto nivel. Ese punto es supremamente importante porque hasta aquí las experiencias vitales son experiencias de contraste, son experiencias cuantitativas donde veo la vida como
una lucha donde veo la vida como que necesito pelearme por los pocos recursos que existen y veo a los demás como instrumentos o como medios para conseguir mis objetivos. Entonces aquí el ego nos defiende a capa y espada y hace lo que tiene que hacer para poder sobrevivir, porque aquí vive en la escasez y no puede experimentar los niveles superiores de conciencia. Así como está el nivel de vergüenza, está el nivel de la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo. La ira es un nivel de alta energía. La ira nos permite eh, ser dignos y tomar acción y decir, no, yo tengo que hacerlo, yo puedo hacerlo, no me van a ganar, esto no va a ser lo más difícil en mi vida, tengo que salir adelante, no me la van a volver a hacer. Este tipo de sentimientos están relacionados con el nivel de conciencia de la ira, que es un nivel de alta energía. Aquí, pues cuando logramos éxitos profesionales y logramos cierto desarrollo, entramos en el orgullo, pero el punto más importante de todos es este, y este es del que quiero hablar, porque este nivel del coraje es el que se relaciona precisamente con el secreto para poder trascender. Entonces, cuando el doctor Hawkins habla del coraje, aquí vemos una visión de la vida factible, vemos un Dios permisivo, un Dios que me apoya, un Dios que me da las oportunidades y los recursos para poder hacer lo que necesito hacer. Y la experiencia vital aquí es una experiencia de empoderamiento. Y cuando habla de coraje, no es el coraje del orgullo que está en el nivel anterior, sino es el coraje de asumir la responsabilidad de mi propia vida, que es la herramienta de sabiduría de Gerardo. En este nivel, cuando la persona se da cuenta que todo lo que le pasa tiene que ver con él y que no es solo una víctima de las circunstancias de la vida, sino que de alguna manera él tiene que ver con eso, empieza a hacer algo muy importante que es dejar de ser víctima para convertirse o para iniciar a ser el maestro de su propia vida. Y cuando está en este punto pasa algo trascendente de lo que habla Gerardo, que va en contravía de muchas de las cosas que se enseñan en espiritualidad, y es que con el coraje, cuando pego este brinco, hago algo fantástico y es que cambio mi realidad. Entonces, en muchas corrientes nos han enseñado que nosotros cambiamos la realidad, que con nuestros pensamientos, nuestras emociones, que la ley de la atracción, cambiamos la realidad exterior. Pero esta visión que nos dan Gerardo y el doctor Hawkins nos muestran que ya la realidad está prediseñada, que es un proceso y nosotros entramos a ser parte de ese proceso y a trascender nuestra vida a través de las diferentes lecciones y niveles que ese proceso ya tiene preestablecido y que la realidad ya está hecha y soy yo el que puedo cambiar de realidad. Entonces el doctor Hawkins a cada nivel de estos lo llama un atractor. Si mi experiencia vital, que es el promedio de cómo me relaciono en estos niveles de conciencia, por ejemplo, en el trabajo, estoy en el nivel de coraje. He logrado trascenderme profesionalmente, he logrado hacer grandes cosas, en trabajo estoy en el nivel del coraje. Pero puede que a nivel de las relaciones esté en el temor, que tema por mis papás, que tema por mis hijos, que tema por mis hermanos, y que realmente a nivel personal no haya podido lograr un nivel de conciencia alto. Entonces, el promedio de las diferentes facetas de mi vida me determina un nivel en el que se encuentra mi experiencia vital, que está por este lado. Entonces, cuando llegamos al nivel 200, mi experiencia vital es de empoderamiento. Y aquí puedo transformar mi vida no cambiando la realidad, sino cambiando de realidad. Lo voy a repetir despacito. No cambiando la realidad, sino yo cambiando de realidad para sintonizarme con unas de estas frecuencias y la experiencia vital que esta frecuencia tiene. Entonces voy a poner un ejemplo. Una niña nace en un barrio periférico, en un suburbio, donde el nivel de conciencia eh, que se vive es un nivel de conciencia bajo. Pero entonces aquí quiero hacer un comentario
que haya un nivel de conciencia bajo no quiere decir que el que esté en un nivel de conciencia más alto sea mejor que el anterior. En eso nos ayuda mucho Gerardo al decir que estos son los cursos o los grados que tenemos que pasar en la escuela, y el que está por aquí en el Coraje solo lleva más tiempo en la escuela, va en un curso mayor que el que está aquí abajo, pero eso no lo hace que sea mejor, ni el que esté aquí abajo sea peor. Eso es muy bueno porque nos quita el ego espiritual, que es bien importante de trascenderlo para poder llegar a estos niveles superiores. Si entendemos que esto es un proceso y que yo pues simplemente llevo más tiempo llevando mi desarrollo que los demás, me quito ese ego de encima, ese ego espiritual que es bien complejo de trascender. Entonces, digamos, esa niña nace en un ambiente que está en unos niveles de conciencia por este lado. Y entonces en su barrio hay prostitución, hay drogadicción, hay violencia intrafamiliar, hay una cantidad de cosas que son correspondientes con estos niveles de conciencia. Esa niña le pasan una cantidad de cosas. Nace con belleza y la belleza le cuesta que los hermanastros la quieran violar, que el padrastro la quiera violar, que el tío también, que le pasen una cantidad de cosas y que nadie la defienda. Llega un momento en el que esa niña se da cuenta que nadie la va a salvar, que nadie la va a ayudar. Y ella, en un acto de coraje, asume que si alguien la puede sacar de ahí es ella. No hay ni un Dios, ni un curita, ni ningún familiar que la ayude, salvo ella misma, y entonces entra en un nivel de coraje donde se empodera de su propia vida. Aprovecha las pocas experiencias que tiene, va a la escuela, hace lo que tiene que hacer, en en eso saca el mejor provecho de lo que tiene, en la medida que le piden cosas, pues ella también pide cosas y con eso se compra los libros o hace los cursos o se matricula en la escuela, compra los cuadernos, hace lo que tiene que hacer y paulatinamente va progresando en lo que está haciendo, después llega, termina el colegio primario, termina el colegio secundario, subsidiada por el Estado, entra y hace una carrera tecnológica. Esa carrera tecnológica le permite entrar a una empresa, hacer una práctica profesional. Esa práctica profesional le empieza a mostrar que a relacionarse con personas de otro nivel, donde ya son profesionales, ella es tecnóloga, se relaciona con profesionales, empieza a darse cuenta que existe otro tipo de vida, se concentra en lo que tiene que hacer, da lo mejor de sí misma, crece, va aprendiendo. Luego la empresa dice, no, esta muchacha realmente es muy comprometida, vamos a colaborarle, le dan un puesto en la empresa fijo, le ayudan a que estudie una carrera profesional a medio tiempo en nocturna, ella hace lo que tiene que hacer, se gradúa como profesional, entra en la misma empresa ya no como tecnóloga, sino como profesional, y cuando menos se da cuenta, está viviendo a unas pocas cuadras de la empresa en la que trabaja y su experiencia vital cambió total y completamente. Ella consigue un novio, una pareja de la empresa con un nivel de conciencia también diferente y empieza a tener una experiencia vital diferente. Ella cambió su realidad, pero la realidad en la que ella nació, posiblemente alguno de sus hermanos que haya caído en la droga o alguna cosa, sigue experimentando esta experiencia vital. Pero ella cambió su realidad personal sin que eso haya implicado que haya cambiado la realidad externa. Y eso es muy importante porque es una de las diferencias más fundamentales de toda esta cosmovisión que nos enseñan estos autores de cómo podemos realmente transformar nuestra vida. Que el camino es transformarnos internamente, como hizo esa muchacha, para que nuestra experiencia vital sea correspondiente con lo que hemos cultivado y construido en nosotros a partir de virtudes y valores. Entonces, lo que nos pasa afuera es la consecuencia o la correspondencia de lo que vivimos adentro. Pero no cambiamos la realidad, sino ahora sí se entiende muy bien, cambiamos de realidad a través de transformarnos internamente. Y ahí es donde está el cuide, la clave de todo esto que estamos hablando. Dejo de perder el tiempo tratando de imaginarme un Ferrari rojo o tratando de imaginarme a la pareja perfecta y tratar de desear y de una cantidad de cosas y me concentro en lo que realmente sí me va a generar resultados, que es hacer un proceso de autotransformación interior en el que estos mapas y estas cosas que estamos hablando
nos ayudan a generar esos cambios internos que van a generar las correspondencias externas para tener una experiencia vital más acorde a lo que esperamos y pretendemos de la vida. Entonces, esto es supremamente importante por eso. Entonces, volviendo aquí a nuestro nivel del coraje, es ese punto que nos permite trascender las limitaciones y empezar a construir las virtudes. Entonces, vuelvo a tu frase para que la volvamos a leer. En este punto, aquí, paso al nivel 200 y, después, y empiezo a expresar mis mejores cualidades o mis virtudes. Y empiezo a trascender el ego, como tú decías, y a dominar mi parte animal. Esto es un proceso y se llama evolución de la conciencia. Entonces, nuestra conciencia permanente, nuestra conciencia trascendente, nos influye a través de ciertas cosas como los dones y talentos y el nivel de conciencia en el que nacemos y con el nivel que arrancamos. Y durante la vida la alimentamos, al final de la vida descargamos lo que logremos con la conciencia temporal. Esas comprensiones las pasaremos para allá. Entonces, esta tiene una influencia en nosotros, esto es lo que realmente somos, pero vamos a desdeñar un poquito este, que es el que nos va a permitir tener mejores relaciones, tener mejor salud, tener mayores recursos y ser más felices o sufrir menos. Entonces, esta, como ya vimos, puede variar y varía en función de lo que tenemos adentro, de las creencias, de los esquemas de creencias y de la personalidad que hemos desarrollado en ese momento. Es muy importante hablar de esto porque la personalidad cambia. Nacemos con una personalidad base, que era lo que me decías hace un momento. Esa personalidad base con la que nacemos tiene una esencia y según la cosmología que estamos estudiando, tiene, voy a moverme aquí un poquito despacito hacia la derecha. Cuando nacemos, esa personalidad tiene una estructura y tiene unas correspondencias que Gerardo nos ha enseñado, que es el lugar en el que nacemos, la familia en que nacemos, el sexo con que nacemos, la raza. Todas esas circunstancias de nacimiento generan unas circunstancias de vida que me van a llevar a unas experiencias específicas que van a llevar a unos aprendizajes que son los que me hacen falta para llenar los circulitos de poder allá del círculo morado. Entonces, lo que nos pasa, según esta cosmovisión de la vida, está directamente relacionado con lo que necesitamos aprender. Y esto es muy bonito porque cambia el concepto del karma que nos enseñaron de las tradiciones hindúes, donde el karma y lo que me sucedía era el castigo de algo que yo había hecho en otra vida, y quién sabe a quién, pero que en esta vida me generaba unas consecuencias basadas en el castigo, en el miedo y en el temor. Esta como misión viene para romper con eso de manera rotunda y darnos una visión, uy, que nos permite respirar, que nos da una frescura al entender que no es por castigo, que es por correspondencia y que las cosas que me están sucediendo en esta experiencia vital son las herramientas pedagógicas que necesito para generar ciertos aprendizajes y ciertas habilidades de cosas que no sé hacer, pero que gracias a ese escenario que la vida me plantea, voy a aprender a hacerlas, como la niña del ejemplo, que aprendió a empoderarse de ella misma y a construirse a ella misma. Entonces, nacemos con un nivel de conciencia que está determinado, ya lo dijimos, por la conciencia trascendente, y en el kit de encarnación vienen todas esas propiedades que hemos dicho, más la personalidad. Este mapita, que es el eneagrama, aquí les voy a compartir qué es el eneagrama. El eneagrama pues viene de los sufíes y los caldeos y es simple y llanamente una forma de estudiar los arquetipos de personalidad sobre los que se construye la individualidad de cada uno de nosotros. Hay dos corrientes, la de Gurdjieff, yo pues estudié la de Naranjo, que es la que les voy a presentar, y en esa corriente hay 9 estructuras psicológicas a partir de las que se genera la personalidad de una herida de nacimiento. Entonces, cuando hay
Poniendo un ejemplo, hay 3 niños en la sala sentados jugando, los 3 tienen más o menos la misma edad, llega el papá y los grita. Entonces, un niño se pone a llorar, el otro se enoja y va y lo ataca, y el otro se esconde. Es exactamente el mismo estímulo, pero los 3 reaccionan de una manera diferente en la medida que traen una predisposición, una esencia que los hace actuar de una u otra manera. Esa estructura psicológica sobre la que se construye nuestra personalidad de pequeñitos, este mapa, aunque el mapa no es el territorio, sino da una idea de cómo funciona, nos ayuda a entenderlo. Hace un momento estábamos hablando que Alejandro es eneatipo 4, yo soy eneatipo 3. El eneatipo 4 es artista, es bohemio y es el especial. El niño, de pequeñito con su herida de nacimiento, sintió que para lograr ser digno de amor tenía que ser especial y único. En el caso mío, esa herida de nacimiento me llevó de infancia, me llevó a creer que solo logrando cosas, que solo haciendo cosas, que siendo el bueno, el que no le pone problemas a la mamá ni al papá, es que uno logra ser digno de afecto y de amor. A partir de esa herida se construye la personalidad inicial y esto nos da ciertos aspectos del carácter que nos va a llevar también a reaccionar con ciertas tendencias ante los sucesos de la vida. Y esa tendencia no es más que la tendencia que me va a llevar a las experiencias confrontantes que me van a dar el aprendizaje que no tengo. Entonces, por ejemplo, el triunfador, que es el caso mío, me va a llevar a tener muchos problemas de relaciones, me va a llevar a, a confrontarme y a darme cuenta que puedo ser amado no solo por lo que hago y por lo que tengo, sino por lo que soy. Y para eso va a haber un camino en el que me voy a estrellar, voy a ser egoísta, voy a tratar de imponerme en el trabajo, de utilizar a los otros, de hacer una cantidad de cosas que me van a llevar a una cantidad de experiencias que me van a enseñar, señor, eso que usted está haciendo le está dando unos resultados terribles, tiene que hacer algo diferente. Y a partir de mis dolores personales, encontrar qué es eso que me está pasando. ¿Por qué muestro esto? Porque antes de poder llegar a ese punto de saturación que llama Gerardo, en el que mi vida entra en una congestión y está dándome los resultados que no quiero y que realmente mi vida se merece algo diferente y que yo quiero hacer algo diferente y que estoy cansado de sufrir, es cuando llego a ese nivel 200. Sí, llego a ese nivel 200 de asumir la responsabilidad de mi propia vida. Pero antes de eso, ese desarrollo de la personalidad es un poco automático. Y este mapa del enneagrama me permite entender de una manera muy sencilla cómo es ese desarrollo automático y a entender de alguna manera cuáles son los aspectos en los que tengo que trabajar para construirme a mí mismo, resolver las situaciones que la vida me está planteando, lograr los aprendizajes y generar una correspondencia externa de una mejor vida. Entonces, en el caso mío, el eneatipo 3, ¿sí? Necesita ser valiente. Este es el aspecto más difícil para mí. Ser valiente, honesto. Estas dos cosas son las más difíciles porque el eneatipo 3 es como un camaleón que dice lo que la gente quiere escuchar y hace lo que la gente quiere hacer, se traiciona a sí mismo para adaptarse a lo que los otros esperan. Y por eso para mí el tema de la valentía, la seguridad, la nobleza y la lealtad es supremamente importante. Si trabajo estas cosas, complemento eh, las correspondencias internas de la tarea que me tocó, ¿sí? Y no me pongo pues a hacer cosas que igual sirven, pero entender ese mapa hace que sea más eficiente mi proceso. Y también, pues, mi eneatipo tiene unas tendencias a la pereza, la apatía, la resignación y la procrastinación, cuando me desequilibrio al 9. Entonces, mi eneatipo, el triunfador, se equilibra con las virtudes del eneatipo 6, que son estas que estábamos mostrándole, pero se desequilibra hacia las del 9 y son estas las situaciones que tengo que trascender. Entonces, aquí lo que tengo que cultivar y aquí lo que tengo que evitar. Ese mapita
no es perfecto, pero nos da una idea de cómo podemos enfrentar qué cosas necesito trabajar en mí mismo para lograr subir en estos niveles de conciencia. Entonces, voy a mostrar ahora un poquito más los niveles de conciencia de Gerardo para ir desglosando un poquito más qué es lo que puedo hacer para subir en esta escala. Y subir en esta escala, pues como ya dijimos, es un proceso de autotransformación interior, como se llama el modelo, el módulo de alquimia de Gerardo, autotransformación interior. Entonces, para Gerardo, esto es una escuela en la que tenemos un proceso de evolución de la conciencia trascendente, ese morado, ese círculo de color morado que es el que pasa de vida en vida. Y esa conciencia en la experiencia humana, que vamos a ir a la frase, en la experiencia humana, vamos a definir por qué es el verdadero reino humano de la frase del libro de Alejandro. En esa experiencia humana, la conciencia viene a adquirir unos aprendizajes en el reino vegetal, animal y mineral, donde aprende a tener un cuerpo, donde aprende a manejar ciertos procesos vitales, donde aprende a moverse, donde aprende a tener emociones y pasa al ciclo que Gerardo habla que no solo está el reino animal, vegetal, mineral y humano, sino que entre el humano y el animal hay un reino que él llama el reino centauro, donde tenemos un cuerpo humano, pero tenemos muchas tendencias instintivas. No me gusta decir la palabra animal porque da a entender que los animales, pues, es peyorativo decir los animales, pero realmente son tendencias instintivas. Los animales son inocentes y se comportan instintivamente. Y en el primer nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia caníbal, muy animal, empieza a experimentarse, luego pasa a un nivel de conciencia, al segundo nivel de conciencia a través de las diferentes vidas, donde aquí es la fuerza, aquí es la fuerza. Esto en películas podría verse como Holocausto Caníbal, es esta nivel de conciencia donde nos comemos, hay salvajismo, una cantidad de cosas. Esto podría ser la Edad Media, las guerras de los reyes, la libertad están muy de moda las películas de ese tema de Inglaterra y cómo se creó Inglaterra y las luchas y todo eso. Aquí podría estar sería ser el reflejo de lo que pasa en este segundo nivel de conciencia. Y en el tercer nivel de conciencia, que es en el que estamos, este ya es el del comercio, este es el de aquí peleábamos por la tierra y peleábamos con espadas, aquí entramos a un enfrentamiento desde el mundo de la empresa, desde el mundo del trabajo, desde el mundo del comercio. Y aquí es donde estamos, y por eso quería llegar aquí, porque aquí es donde están las tareas que tenemos que hacer para lograr trascender al siguiente nivel de conciencia, que parte de este punto es fundamental, porque cuando logramos trascender al cuarto nivel de conciencia, según Gerardo, más o menos el 80% de las personas del planeta están en este tercer nivel de conciencia. Las medicinas del Dr. Hawkins coinciden. Para Gerardo hay un 10% que está en el nivel de conciencia uno y 2 y esos guerreros y estos personas con esos instintos tan fuertes son los que salen en las noticias y los que están encargados de generar esas situaciones confrontantes y difíciles para que los que están aquí en este 80% logren desarrollar las competencias que necesitan aprender. Y un 10%, que son los graduados de la escuela, que es el planeta Tierra en el que estamos, estaría pasando al cuarto nivel de conciencia, que vamos a describirlo. Estaríamos haciendo la transición a algunas personas, ese 10% para acá, estaríamos otro 10% hacia abajo, y el cuarto nivel de conciencia ya lo estamos vislumbrando. El cuarto nivel de conciencia está caracterizado por por el cooperativismo. El cooperativismo es la clave del cuarto nivel de conciencia. Empieza a generarse los conceptos de aldea global, empiezan a generarse, em, a romperse las fronteras, empiezan a cambiarse las maneras de sentir y de pensar. La pandemia nos
unió, hoy estamos conectados España con Bogotá de una manera muy sencilla y muy directa, como si estuviéramos uno al lado del otro. Entonces, este inicio está sembrándose. Esa cooperación es importante. Ya las empresas están empezando a cambiar, algunas empresas están empezando a tener políticas de valor compartido, los gobiernos están empezando a tener políticas iguales y el cooperativismo es la clave. Aquí empezamos a trascender, aquí ya realmente trascendemos gran parte del ego para actuar desde las virtudes. Entonces, el secreto, estas tres lineecitas que tengo aquí, se las voy a describir. Una es actuar desde lo mejor que tengo, desde mis virtudes. La otra es dar lo mejor de mí mismo. Y la otra es entender que todo lo que pasa es perfecto y necesario, como dice la canción de Alejandro. Estos tres aprendizajes nos permiten pegar este salto tan importante. No voy a hablar de los niveles de conciencia en general, porque esto ya ustedes lo han manejado, pero sí voy a hablar de qué es lo clave para pegarnos este brinco. Y afortunadamente, ese brinquito lo escribe la frase de la carátula del libro. Sin embargo, hay un término que hace falta describir, que es la parte en la que hablaba del verdadero reino humano. Entonces, aquí voy a volverme un momentico a la carátula del libro y a la portada. Entonces vamos a leerlo otra vez. La comprensión es la gran fuerza que me faculta para ir más allá de mi parte animal, es decir, primer nivel de conciencia y todo lo instintivo, domar el instinto, trascender el ego y acceder al terreno verdaderamente humano. Vamos a ver qué es el verdadero reino humano y luego volvemos aquí a trascender el ego, que esta es la parte más importante, la que quería compartirles hoy. Entonces, el verdadero reino humano en la escala de Gerardo es este cuarto nivel de conciencia. Antes del cuarto nivel de conciencia, según la cosmovisión de Gerardo, el desarrollo es un poco inconsciente, aquí somos bastante inconscientes en lo que hacemos, y aquí empezamos a ser conscientes y empezamos un desarrollo voluntario del aprendizaje y del crecimiento. Cuando pegamos este brinquito aquí, es cuando, según Gerardo, empezamos a estar en el verdadero reino humano y dejamos de ser centauros para empezar a experimentarnos como humanos. Por eso esta línea es este límite es tan fuerte en este cuadro. Y de aquí hacia arriba empezamos a experimentarnos como humanos realmente. Entonces nosotros estamos en la tarea tan crucial de pasar de la oruga a la mariposa, del centauro al humano, al verdadero humano. Hay otro autor que quería compartirles, que es Martinus, que también describe esto y él habla mucho del reino humano. Entonces voy a ir aquí despacito hacia nuestro querido Martinus. Martinus tiene una cosmovisión muy similar a la de Gerardo, en la que la conciencia tiene un viaje, voy a mostrarlo aquí. La conciencia tiene un viaje, imagínense que esto es un reloj y que la hora, el día arranca acá, por decirlo de alguna manera. Y la conciencia entra a experimentarse en el reino mineral, la conciencia divina. Esto es bien bonito porque Gerardo dice que la conciencia no es ni humana, ni animal, ni vegetal, sino que se experimentan todas esas facetas para adquirir ciertas competencias, pero que es de origen divino. Entonces, esa conciencia de origen divino empieza en el plano de la materia a experimentarse en el reino mineral, luego en el reino vegetal. Aquí aprende a manejar la materia, aquí aprende a manejar la vida, el instinto. Aquí en el reino animal empieza a manejar el movimiento, las emociones. Y luego, en este tramito amarillo, que el amarillo es el reino humano, por aquí todavía no estamos en el verdadero reino humano. Y cuando logramos esa trascendencia, empezamos ya la experiencia en el plano espiritual, que es el cambio
a ese verdadero reino humano. Pero visualiza que después de ese reino humano hay otras maneras de vivir, otros planos de existencia, donde están las divinidades y donde está el reino de la inteligencia. Este es el reino de la inteligencia y la sabiduría. Este es el reino divino, donde estarían las potestades, y este es el reino de la bienaventuranza y la memoria, donde ya estarían los regentes planetarios, según Gerardo, y el ser está por acá. Les recomiendo mucho el trabajo de Martinus porque es muy gráfico, y como es tan gráfico, lo ayuda a uno a entender de manera más sencilla y hacer lógico ese proceso evolutivo de la conciencia. Entonces, aunque en este mapa no se visualiza muy bien, hay otro mapita de Martinus que también permite visualizar esa evolución de la conciencia y complementa muchísimo la cosmovisión de Gerardo. Entonces, para Martinus existen tres conceptos. Uno es el mesocosmos, que es donde vivimos, lo que tenemos enfrente, las experiencias vitales que nos corresponden. Otro es el microcosmos, lo que está dentro de nosotros, y el macrocosmos, lo que está afuera. Habíamos escuchado hablar mucho del micro y del macro, pero el meso no tanto. Entonces, en ese macro, meso y microcosmos está nuestra experiencia de hoy, que es el ciclo de, pero está la experiencia de ayer que nos trajo hasta donde estamos, que se les voy a mostrar en esta espiral evolutiva de Martinus. La primera vuelta en la evolución es el ciclo A. Este ciclo A es el ciclo de las moléculas. Para Martinus, voy a mostrarles esto aquí también para hacerlo comprender un poquito más. Para Martinus, Dios es un ser que no tiene macrocosmos, que solo tiene un microcosmos. Dios no tiene macrocosmos. Ese ser está hecho de otros seres, un poco de geometría fractal, en el que esos seres son a imagen y semejanza de ese ser de arriba, y así sucesivamente es un ser hecho de muchos seres. En esa cosmovisión de que es un ser hecho de muchos seres, ese ser tiene ciertas características. Tiene una esencia divina, la chispa de Gerardo, y tiene un cuerpo, una conciencia, y ya les voy a mostrar, y los otros seres también tienen lo mismo. Entonces, y Gerardo habla del cuarto nivel de conciencia y Martinus también lo menciona. Para Martinus está Dios, hay unos impulsos que se emanan en el universo. El primer impulso, el segundo impulso, esta es la Tierra, que está en el tercer impulso y está haciendo la transición al cuarto impulso. Y aquí coinciden los dos, en que estamos pasando del tercer al cuarto nivel de conciencia. También coinciden en la descripción de los procesos vitales a los que nos estamos enfrentando. Pero para Martinus, Dios es un ser hecho de otros seres pequeñitos, a semejanza de él mismo. Entonces, para Martinus, las moléculas son un ser. Y después del ciclo de las moléculas viene el ciclo B, que es el de las células. Para Martinus, también las células son un ser. Y luego el ciclo de los órganos. Entonces, esto ayuda a entender mucho por qué funcionan los trasplantes. Porque si el hígado o el corazón es un ser en sí mismo que se interrelaciona dentro de mi microcosmos conmigo, igual manera, si yo muero, pero él tiene las condiciones para vivir en otro cuerpo y es compatible, ese ser llamado hígado puede sobrevivir en otro macrocosmos para él. Y para Martín entonces los órganos también tienen conciencia porque es la conciencia que se viene experimentando y va aumentando el nivel de complejidad hasta llegar al ciclo D, que es en el que estamos nosotros, que es el de los animales y los humanos. Pero Martinus ya pues también nos menciona que después del ciclo de la experiencia humana del que estábamos hablando, pues hay otras experiencias. Entonces, para Martinus es el ciclo de los planetas, el ciclo de los sistemas solares, el ciclo de las galaxias. Según Martinus, en algún momento la conciencia será un logos de esta naturaleza. La tradición hindú también habla de esto mismo, pero esa evolución de la conciencia
es infinita hacia abajo y es infinita hacia arriba, según Martínez. Entonces, con esto ya podemos aterrizar muy bien qué es lo que quiere decir la frase del verdadero reino humano. Entonces, la conciencia se experimenta a través de un proceso fantástico en el que tiene un origen y tiene un final. Y ese origen y ese final es el mismo. Para Gerardo, ese origen y ese final es la tríada del universo, es el ser, el Padre y el Hijo. Para Gerardo, existe un absoluto inmanifestado donde está todo en potencia y en esencia. Existe un Padre que es la copia de ese ser inmanifestado que tiene la capacidad creadora y existen, debería ser unos hijos que somos las conciencias que estamos aprendiendo. Entonces, el Hijo de Gerardo es el círculo morado que ustedes ven azul de la conciencia trascendente. Este es el Hijo, perdón, me voy a ir despacito, no lo voy a marear, pero esto es supremamente importante. Esta conciencia trascendente es el Hijo de Dios. Este sí es el Hijo. Y tiene una facultad divina que es la chispa divina. Y ahorita la vamos a entender mucho con Martínez, porque Martínez lo explica muy bien. Entonces, volviendo a la Trinidad de Gerardo, en la dimensión 40, que pues si el tiempo nos da lo vamos a hablar, está el ser inmanifestado, el Padre, que es el que tiene la facultad creadora, y el Hijo, que es el que experimenta y el que evoluciona. Nosotros somos ese Hijo, esa conciencia trascendente que experimenta y evoluciona. Para eso necesita un ambiente donde hacerlo y un colegio donde aprender, que vamos a hablar de eso. Y en esto coincide también Martínez. Martínez lo explica de una forma un poco más artística. Perdón, voy a ir aquí despacito. No los quiero marear, pero aquí está. Para Martínez también existen esa trinidad. Existe para Martínez un X1, que es este disco blanco, que simboliza el yo eterno del universo o el inmanifestado de Gerardo. Y este círculo constituye todo lo que existe en su forma no manifestada, a leerlo aquí abajo, también constituye el yo de cada ser vivo en concreto, es decir, el triangulito de la chispa divina es este X1 para Martínez. Entonces existe ese inmanifestado, existe luego no un padre, sino este X2, que es la energía madre, o la energía creadora, es la facultad creadora. Voy a leerlo aquí para que lo podamos comprender. La facultad creadora del ser vivo, el X2. El yo del universo tiene una facultad creadora eterna X2. El disco violeta, con la gran zona oscura en el medio y las muchas zonas oscuras en su borde, simboliza el principio eterno que hace que el algo divino, el X1, aparezca con el gran ser único y los muchos pequeños seres dentro de él. Por medio de los pequeños seres se estimula la facultad de crear y experimentar del gran ser. El color violeta indica la más alta energía de la facultad creador. Entonces, este X2 es el principio del padre de Gerardo, la facultad creadora, pero le da espacio aquí a las conciencias que vivirían en estos puntos, que somos nosotros. Y luego él también concibe un hijo, pero más bien una hija, que es la creación, que es esta. Entonces, esta que tiene estos colorcitos es lo creado, el X3. El símbolo representa el resultado de X1 y X2 del universo. Las zonas coloreadas son las zonas de conciencia o los 6 reinos de existencia. Y esta es la creación. Cuando uno ensambla estas tres figuras, aparece, este era el símbolo 8, este es el símbolo 9, el símbolo 10, pero la integración de estas está en otro símbolo que después uno lo entiende muy bien, que es el símbolo 6, que es el ser vivo, la imagen del universo y de Dios. Entonces aquí está, voy a ir despacito, no quiero marearlos. Listo. Entonces está el blanco que era el X1, el hoy manifestado. En el blanco también estaban las esencias divinas de cada ser, cada conciencia evolucionante que somos nosotros, estas punticos blancos.
La facultad creadora, que es la morada o violeta, y aparece este de colores, que son los planos de existencia y las energías con las que se genera todo el desarrollo y la evolución de la conciencia. Para Martinus, esta es la imagen de Dios, del universo y de cada uno de nosotros, porque todos los seres tienen esta misma configuración según Martinus. Estas energías generan diferentes aprendizajes, estos colores, imagínenselo moviéndose. Por aquí está la Tierra, que está haciendo una transición entre este reino morado para entrar a este reino amarillo, que es la transición de la que nos han venido hablando los místicos y todas las tradiciones antiguas, algunos que le dicen que es la cuarta dimensión, la quinta dimensión, le ponen diferentes nombres. En esencia, lo cierto es que todos ellos intentan decirnos lo mismo. La Tierra está haciendo una transición y un cambio, y los seres que estamos en ella también. Entonces, ayuda a entender muy bien lo que quiere decir Gerardo con su triada de la creación. Y pues esto está vivo, está en movimiento. Pero entonces, ahora sí, volvemos al objeto de la conferencia, volvemos a nuestra frase maestra y ya resolvimos el otro punto. Entonces, ahora sí entendemos aquí, trascender el ego y ascender al terreno verdaderamente humano. Entonces, trascender el ego y ascender al verdadero reino humano, en palabras de lo que hemos venido estudiando, es pasar del tercer al cuarto nivel de conciencia de Gerardo y trascender el nivel 200 del Dr. Hawkins, desde donde nada externo me condicione y limite la capacidad para expresar mis mejores cualidades y ser siempre la mejor versión de mí mismo. Entonces, hasta aquí, esa frasecita que tiene cuántos párrafos, es un párrafo, condensa una cantidad de sabiduría gigantesca para poder desdeñarla y entenderla de manera muy precisa. Nos queda la última, esta. Expresar mis mejores cualidades y ser siempre la mejor versión de mí mismo. Entonces, antes de seguir insistiendo con el tema de los niveles de conciencia, las dimensiones y todo eso, sí quería compartirles ese aspecto que señala la introducción del libro, y es el secreto para poder generarme una correspondencia vital diferente. Entonces, Gerardo habla de unas herramientas que por aquí les tengo a mostrarles. Actuar, adaptarse, valorar, respetar, asumir, agradecer y aceptar son las herramientas que nos van a permitir subir en ese mapa. Pero desde lo que he podido comprender, hay tres cosas que hacen que peguemos el salto. Todas estas nos ayudan, pero realmente hay tres que nos ayudan a pegar ese salto. Y son las virtudes internas de las que habla Gerardo. Gerardo habla que tenemos 4 virtudes internas, que las debo tener por aquí, perdónenme, muevo despacito. Perdón, son 3. Las 3 virtudes internas, y él les pone apellido: paz invulnerable, amor incondicional y felicidad incausada. Logrando esas 3 internas, que esto es lo más importante, esta es la transformación interior que nos va a generar unas correspondencias de este cuadro que está afuera, que son externas. La salud, las relaciones, los recursos, la adaptación al medio, son lo que Gerardo dice que son los 4 problemas que tenemos en nuestra vida. Esta es la correspondencia externa en la que cambio de realidad cuando genero la autotransformación interior en estas 3. Pero estas 3, el secreto para desarrollar estas 3 está en lo que acaba, en la portada. Desarrollar la paz invulnerable, el amor incondicional y la felicidad incausada es lo que realmente me va a ayudar a pegar el salto al cuarto nivel de conciencia y pasar del nivel 200 del Dr. Hawkins y lograr la promesa de la portada del libro de Alejandro. Es esto. Desde donde nada externo me condicione
y limite la capacidad para expresar mis mejores cualidades, ser siempre la mejor versión de mí mismo. Y aquí nos vamos a detener un poquitico. Cuando dice aquí que nada externo me condicione, eso es más largo que ancho, eso es complejo. ¿Por qué? Que nada externo me condicione es que nada de lo que pase afuera afecte mi estado interior. Pero lograr eso requiere una comprensión gigantesca de todo el proceso en el que estamos inmersos, qué recorrimos para llegar hasta donde estamos, valorar el estado en el que estamos, hacer la tarea que nos corresponde donde estamos y abrirnos y disponernos a vivir lo que viene, pero de una manera consciente, sabiendo que es un proceso y en lugar de intentar mover cosas con la mente y otro tipo de cosas que dicen por ahí que es la manera de avanzar, es concentrarnos en esto, que nada externo me condicione. Y entender que es un proceso, lo que estamos viendo, tratando de mostrar que es un mapa y mostrando que esto es una escuela y mostrando que tenemos unas condiciones de encarnación y unas características de personalidad que nos llevan a vivir ciertas circunstancias y no otras, y que me pasen a mí y no al vecino. Entonces ahí aparecen las leyes de Gerardo, ahí aparece la ley de correspondencia. Esto es importantísimo porque para que nada externo me condicione, debemos llegar a lograr, yo todavía no lo he logrado y creo que quién sabe si lo logremos en esta vida o nos toquen otras cuantas más, para comprender que lo que me sucede está matemáticamente diseñado para generar ciertas situaciones específicas que me lleven a ciertas confrontaciones y esas confrontaciones despierten y requieran en mí ciertos aprendizajes y ciertas habilidades. Al principio no las tengo, entonces sufro porque no sé hacerlo. Y esa circunstancia o ese problema que me aparece, sufro con él porque no sé cómo resolverlo. Pero la vida es paciente y me lo presenta una y otra vez, de manera que cada vez que me enfrento a ese problema lo voy comprendiendo un poco más a nivel consciente o inconsciente, unos procesos mentales fantásticos que si después los podemos ver, pero son una delicia estudiar cómo son esos procesos mentales. Pero esa situación confrontante me vuelve a suceder y cada vez que me sucede la comprendo mejor y cada vez puedo establecer más la relación de las causas con los efectos y cada vez puedo darme cuenta que está ahí para enseñarme algo. Y entonces, como eso está ahí para enseñarme algo y no para hacerme sufrir, que es la comprensión importante que necesitamos, esa situación confrontante es el entrenamiento que necesito para desarrollar una habilidad en mí. Al principio, que empiezo a alzar pesas, las pesas me cuestan un montón, pero con la práctica luego necesito una pesa más grande. Algo parecido pasa aquí. Al principio, no tenemos las competencias y las habilidades para enfrentarnos a ese reto, pero con el estudio y la práctica, que es la vida diaria, y la autoconciencia de preguntarnos cómo lo estamos haciendo, cómo poderlos hacerlo mejor, cómo pudimos haber actuado de otra manera, qué fue lo que sucedió en esa circunstancia. Y ese proceso eh, de, de, de pensamiento es fundamental porque llega a ese punto en el que lo que me sucede es una oportunidad y un regalo que me está dando la vida para desarrollar ciertas facultades que me hacen falta y si las desarrollo, puedo lograr eh, esas condiciones internas de las que hablamos. Entonces, ese punto es importantísimo. Cuando yo cambio la manera de ver la vida de problemas a verla como que son oportunidades, ese es, bueno, no utilizar la frase del salto cuántico, pero ese es el punto de inflexión en el que me predispongo a hacer esto, que nada externo me condicione. ¿Por qué? Porque comprendo que todo lo que está pasando, la pelea con mi mamá, el señor que me cerró en el parqueadero y no me dejó sacar el carro, eh, todas las circunstancias que me pasan, desde las más sencillas hasta las más trascendentales, como si aborto o no aborto, todas están diseñadas por el amor divino
dentro de un modelo pedagógico con la única función de hacerme más competente y más capaz. En la medida que voy enfrentando esos problemas uno a uno y me voy haciendo más competente y más capaz con la visión de que eso no es un castigo, sino es una oportunidad para trascender, como dice el título del libro, dejo de ver las circunstancias externas como problemas y en lugar de quejarme, empiezo a buscar la forma de capitalizarlas. Y la forma de capitalizarlas precisamente es que me van a enseñar eso que estoy viviendo y cómo le puedo sacar el mejor partido. Entonces, ese cambio de conciencia está muy relacionado con ese nivel 200 y con ese cuarto nivel de conciencia, porque cuando logro eso, ya no me quejo, ¿sí? Nada externo me condicione. Entonces ya no me quejo y lo que el otro hace deja de ser un problema para ser una oportunidad. Y los otros dejan de ser mis enemigos, las personas que me generan, que no me quieren, que me tratan mal, que no valoran lo que yo hago. Y lo digo porque lo vivo constantemente. Y para mí caer en ese victimismo es supremamente fácil. Y lo digo desde el sentimiento porque ese es el punto en el que me encuentro, luchando también para dejar de actuar desde ese punto del victimismo y entender que esa persona es un compañero de viaje, un entrenador que me está poniendo una circunstancia y está sirviendo de instrumento para generar esa situación en mi vida. Y empiezo a dejar de verlo como un enemigo, el que me trata mal, el que no me valora, y empiezo a verlo con una visión diferente, como que me está prestando un servicio. Está participando en mi vida en ese escenario de situaciones para ayudarme a desarrollar las virtudes internas y a desarrollar el amor. Entonces, en ese momento, cuando dejo de ver las situaciones como un problema, cuando dejo de ver a los otros como mis enemigos y empiezo a agradecerle que esté ahí para mí, empiezo a reconocerle su participación, empiezo a agradecerle estar ahí y empiezo a valorarlo y a respetarlo, en palabras sencillas, empiezo a amarlo. Y cuando empiezo a amar lo que me pasa y a los que están a mi alrededor, cambia esto. Y ya lo externo no me afecta. Y entonces volvamos a la frase. Desde donde nada externo me condicione y deje de reaccionar a las situaciones y empiece a actuar desde otro punto de conciencia en el que comprendo, como dice aquí, la situación y empiezo a agradecerla y a valorarla. Y cuando empiezo a agradecer y a valorar la situación, empiezo a despertar aquí mi capacidad para expresar mis mejores cualidades o virtudes. Entonces, cuando alguien me presta el servicio de confrontarme y ya no lo veo como mi enemigo y ya no veo esa situación como un problema, sino como una oportunidad para crecer y para desarrollar mis virtudes internas, entonces empiezo a expresarme desde otro centro diferente en el que voy a dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí son mis valores y mis virtudes. Y entonces voy a poder empezar a aplicar virtudes como agradecerle que me preste ese servicio. Voy a dejar de criticarlo, voy a dejar de condenarlo. Voy a empezar a comprenderlo y amarlo. Y voy a empezar a expresar otra cualidad y otra virtud. Entonces, cuando me centro en expresar mis virtudes en cualquier circunstancia y en cualquier situación, sin importar lo que me hagan, o supuestamente me hagan, porque en realidad no me están haciendo nada, ¿sí? Yo estoy interactuando con ellos hacen y cometen las situaciones que son propias de su momento de conciencia. Entonces yo tengo una pelea con mi esposa y ella me grita, vale, si logro llegar aquí y ver que esa pelea está mostrándole cosas a ella
pero también me está mostrando cosas a mí. Y que mi papel no es criticarla y victimizarme por lo que hizo, sino realmente entender que ahí hay algo importante que tenemos que explorar los dos y actuar desde lo mejor de mí mismo, agradecerle lo que está haciendo por mí y para mí y empezar a amarla y actuar desde la comprensión y empezar a expresarle respeto y agradecimiento. Ahí se hace la magia y ahí empezamos a compartir lo mejor de nosotros mismos. Y esta frase, por eso cuando la leí en el libro me pareció tan trascendental, porque en una sola frase está expresado todo el proceso de la evolución de la conciencia entre el tercer y cuarto nivel, que es la tarea que tenemos para nuestra conciencia temporal, y está develando las claves de cómo puedo trascender este nivel 200 del doctor Hopkins o cómo puedo pasar al nivel cuarto, al cuarto nivel de conciencia o al cuarto ciclo, como me gusta llamarlo, para que el ego no se le suba a uno, están develados en esa frase. Entonces, para no hacerlo tan largo y ya para escucharlos, eh, con eso termino. Esta frasecita, si se entiende en su verdadera magnitud, nos da la clave para lograr la tarea que nos corresponde en este momento, que es trascender entre el tercer y cuarto nivel de conciencia. Y nos corresponde a todos los que estamos en este planeta, porque ese es el curso que se da en esta escuela, y si estamos en esta escuela es porque ese es el curso que nos corresponde. Entonces voy eh, a escucharlos, Alejandro. Hola, Oscar. Bueno, sí que te ha dado, le has sacado juego a la frase, ¿eh? Bueno, o sea que has hecho una conferencia desglosando la frase, ¿no? De tu libro. Mi libro, sí, sí, sí. Bueno, está, Estabas inspirado ese día. está estupendo. Bueno, como le has dado una vuelta a todos los... Qué bien, pues muchas gracias, Oscar. Eh, la has tocado por todos los lados, qué bien. No sé si alguno de los que estáis aquí tenéis alguna pregunta. Yo quería preguntarte, eh, has empezado, o sea, los niveles de Hawkins parten del nivel 2 de Gerardo, ¿no? Sí, Porque señor, has parte de empezado. nivel 2. Sí. O sea que en el nivel uno, digamos que todavía no hay, somos puro instinto, no hay ego, no hay nada de ego, ¿no? Sí, sí, señor. No, no hay un proceso semiconsciente de lo que estoy viviendo o haciendo. Es un poco automático, según Gerardo. Ya, sí, 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 sí. Bueno, ya he visto yo eso, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, os habéis quedado un poco de cuadro, ¿no? Porque no veas lo farragoso que es todo esto y eso que te has dejado otros personajes en el tintero, ¿no? Sí, lo que pasa es que como en tu academia tienen ya un nivel tan Sí, alto, sí, eh, pues repasar sobre lo mismo no era claro, como tan importante. Pero sí, si quieres, en la próxima podemos sí, estudiar las relaciones que existen entre los cambios internos de los centros energéticos que llamamos chakras y ese mapa de evolución de la conciencia y cómo esto genera ciertas tendencias en mí y cómo eso afecta a mi personalidad y cómo mi personalidad se relaciona con eso y cómo al empezar a hacer estas comprensiones y esos cambios de mentalidad, empieza a cambiar mi físico y empieza a cambiar mi correspondencia y empieza a generarse una transformación. Pero entonces, para, para dejarle de tarea a tus alumnos, les recomendaría estudiar la obra del doctor Hawkins, en especial el libro del poder versus la fuerza, donde expone el mapa de la conciencia
Y ya que volvimos a él, quiero mostrarte estas palabras que tú las tienes muy interiorizadas en el libro. Aceptación, voluntad, neutralidad, razón. Pero mira, las virtudes internas están en lo más alto de la evolución de la mm, conciencia. Amor, alegría, paz. Gerardo les pone apellido. Amor incondicional, alegría encausada y paz. Yo ponía el ejemplo de que hay una situación confrontante con la que me enfrento. Cuando yo la acepto y dejo de pelear con ella y me dispongo a resolverla y a aprender lo que esta situación me trae, sin que esto me haga perder o afectar mi estado interior, estoy actuando desde la paz, ¿cierto? sí, Y luego que no pierdo mi paz y me dispongo a resolver esa situación y ese reto al que me estoy enfrentando con entusiasmo, con mis virtudes, con lo mejor de mí mismo, lo enfrento con felicidad y alegría. Estoy actuando acá. Y luego, cuando no me altero, lo enfrento y me predispongo a hacerlo con entusiasmo. Y luego, cuando empiezo a realizarlo y lo hago desde lo mejor que hay en mí y doy lo mejor de mí y presto el mejor servicio y no respondo con mis limitaciones, sino con mis virtudes, estoy actuando en el amor. Y con esas tres cositas que están en tu frase, logra uno estar en la parte más alta de la evolución de la conciencia humana. Entonces, esas palabritas como aceptar, valorar, agradecer, que uno puede desdeñar desde una visión superficial del tema, cuando los analiza, cuando las masea, se da cuenta que ahí está la clave. Entonces, a tus estudiantes les recomiendo el libro El Poder versus la Fuerza para entender ese proceso. Yo creo que ya lo han hecho porque ustedes son muy juiciosos. Yo creo que ya cada uno sabe cuál es su eneatipo, sabe cada uno porque esto es un mapa del territorio que nos ayuda a entenderlo como es y nos da ciertas pautas. Yo creo que eso por ahí ustedes ya pasaron. Pero les recomiendo para entender la dinámica del universo, les recomiendo mucho al profesor Tajini. El profesor Tajini es el heredero de todo lo que es la tradición hindú, la ciencia del yoga, y él es muy especial porque él también integra toda la información que viene de, mm, toda la información que viene de Blavatsky, de Rudolf Steiner, y de la antroposofía, la teosofía. Él es el punto que lo integra, y como él es químico y es profesor, pues lo muestra de una manera bastante matemática. Un libro que les recomiendo es El hombre, Dios y el universo. Aquí en El hombre, Dios y el universo, claro que con bastante sánscrito, él trata de explicar este ciclo de las dimensiones, de los niveles de conciencia y todo esto que enseña Gerardo. También les recomiendo muchísimo la obra de Martinus. Es bien simpático porque Martinus era lechero mm, y le prestaron un libro donde se puso a hacer un ejercicio de meditación y logró conectarse a un punto especial y de ahí en adelante empezó a ver las realidades superiores y se dedicó de ahí 20 horas al día a tratar de transmitir esas realidades superiores que él veía a través de libros y a través de imágenes y hacerlo comprensible para nosotros, y es bastante complementario a la visión de Gerardo. También es una visión muy optimista de la vida y de la realidad que nos puede ayudar a hacer mm, ese desarrollo. Martínez. Bueno, pues ustedes conocen a Gerardo, que Gerardo era panadero. sí, 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 sí. Nuestros maestros son carpinteros, panaderos, lecheros. Eh, sí, eh, ahora Gerardo, pues no tengo que hablar de él, pero para entender a Gerardo, esta parte de entender la interacción entre los niveles de conciencia, los chakras, toda esa parte, les recomiendo también la obra de Fernando Malcún. Fernando Malcún fue discípulo de Gerardo, también con mi maestro, con Luis Eduardo Godma, fueron compañeros de... Ay, que se me hizo la foto de mi querido... No está la foto de mi querido Fernando Malcún. Se murió este año, Mm, sí. trascendió, dirían muchos, y alcanzó a dejarnos este libro, yo que lo tengo por acá. Se llama
Ese libro se llama, está en, este es de los pocos, solo se consiguen dos en Amazon. Y este es uno de ellos, se llama El Avance. Ahí pues él, estas figuritas de lo que es la mente, la conciencia, todo esto es de él. Eso está en el, es que lo tenía, no sé por qué se me borró la foto de Fernando Malcolm. Pero Fernando Malcolm también tenía algo muy bonito y es que su esposa, y me gusta mucho porque me recuerda también la relación que tengo con mi esposa. Su esposa José y él eran un equipo. Él, ella intuía, ella veía, ella escuchaba, ella sabía, y él investigaba, él estudiaba, él trabajaba y le buscaba sentido a las cosas y la trataba de poner en ecuaciones, en gráficos y en cuadros como lo estoy haciendo yo. Entonces, esta relación que tenía Mm. eh, Fernando Malcún con su querida José es un poco la relación que tengo con Jesse y por eso le tengo tanto aprecio a la obra de él. Él fue discípulo de Gerardo y fue el que más ahondó en, en esa comprensión de todo esto. Mi nuevo maestro, Luis Eduardo Goldman, ahonda muchísimo en la aplicación práctica de todo esto a nuestra vida. Sin embargo, mi mente le gusta comprender el fenómeno grande. Entonces después, si hay tiempo y lo queremos ver, podemos explicar el tema de las dimensiones, eh, qué pasa en las dimensiones mentales, en las dimensiones espirituales, cómo funciono en esas dimensiones superiores. Eso es muy importante, porque cuando les mencionaba lo de la mente, nosotros, voy a mostrarlo aquí de manera muy rapidita y sencilla. Para para los antiguos, la unión del cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental es el alma. Y esa alma es lo que yo llamo la conciencia temporal y el espíritu es la conciencia trascendente o la conciencia del niño Dios, esa que veíamos de color morado. Ese sería el espíritu y el resto del ensamble para experimentar la realidad sería el alma. Pero en esa parte es muy importante entender esto de las tres dimensiones materiales, luego viene el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, pero nuestra tarea está aquí en el desarrollo de la mente. La experiencia humana está enfocada en desarrollar la mente y el cuerpo mental. Entonces, analizar todo el tema del desarrollo de la mente inconsciente, la mente psicológica, del ego, la creencia, las personalidades, la mente intelectual y el ejercicio que hace tu libro, que es el de las comprensiones, el de desarrollar esa mente de comprensiones. Y pues el mensaje de Gerardo está muy relacionado en llegar aquí a las comprensiones. Esta parte es fundamental para poder entender el proceso. No vamos a evolucionar más rápido ni nada de esas cosas. Todo esto simple y llanamente está hecho para hacer más eficiente el proceso y para disfrutarlo un poquito más, para nada más. Y para divertirse un rato, como si fuera una película, no sé, de Avatar, de una cosa de esas. Y eso era como lo que quería compartir contigo y con tu gente. Sé que muchos van a ver esto en diferido porque tienen el evento el fin de semana. Pero nada, con mucho cariño y si Mm. resultan preguntas, podemos después hacer un coloquio más de preguntas y respuestas que una presentación magistral. Y en la medida que dentro de este cuadro, otros cuantos que tengo acerca de otros temas como incondicionalidad o los otros, pueda salir algo que lo responda, pues lo miraremos en ese momento. Muy bien, Oscar, pues yo creo que por la hora que es y el tiempo que llevamos, creo que lo Muy podemos bien. dejar. Si te apetece que quedemos otro día y profundizar un poco más de lo que nos ha hablado, los temas que se han quedado pendientes, pues yo encantado, vamos. O sea que nos ponemos de acuerdo y si te apetece echar un ratito más y contarnos más cosas de esos, es que tienes tantos gráficos ahí que yo creo que darían para una clase cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí, señor, eso es bonito. Pero en honor a ti, porque al principio cuando empecé a estudiar esto,
buscando información, encontré primero tu libro que los audios originales y la información de Gerardo, y eso pues que yo vivo en Bogotá y estaba a 4 cuadras de un centro que se llama Índalo, donde vendían los libros y los audios de Gerardo, pero primero llegué a tu libro que a eso. Primero llegué al otro lado del océano Ya. a un cantante que estudiaba esa información de sabiduría y la expresaba en música, que a 4 cuadras de mi casa llegar al centro donde podía tomar clases acerca de eso. Entonces fue muy simpático porque tu libro fue una introducción muy bonita. El trabajo que hiciste fue fantástico, fue una condensación bastante maravillosa y de corazón. Yo cuando leí el libro lo sentí de corazón. Y bueno, ahí fue cuando empecé ¿quién es este señor Alejandro Vaquerizo? Y mira, hoy estamos en una conferencia Vamos juntos. juntos, qué bien. Fantástico, Oscar, pues te agradezco tus palabras y te agradezco todo lo que has hecho. Y bueno, pues yo creo que podemos, supongo que tendrás todas mis canciones, ¿no? Las que he hecho de Gerardo. Soy últimamente el trovador de Gerardo. Le he hecho 5 ya, supongo que las tienes, ¿las has oído? Sí, 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 gracias. Las tienes, ¿no? Estoy ya empezando a trazar la sexta canción, pero todavía estoy en los albores. Entonces, pues eso, te agradezco y podemos, si quieres, hablamos tú y yo tranquilamente y buscamos otro momento que echamos otro ratito más y nos cuentan más cosas. Muchísimas gracias, ¿Te Alejandro. parece? Muchísimas gracias a tus Gracias a ti. estudiantes. Muchas Y gracias, Óscar y Alejandro. Mm, Muchas gracias. gracias, María Ángeles. ¿Ha visto qué hombre, no? Qué trabajo se Muchas ha Madre metido, ¿eh? mía, gracias, ha sido súper madre mía. interesante, Si teníamos muy información con generoso. Gerardo, ahora el doble. Madre mía. Sí, sí. Jo, muy bien. Vale, Óscar, pues nos despedimos. bueno, Muchas gracias y hablamos y buscamos otro momento, ¿vale? vale, feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Óscar. Hasta la Gracias a próxima. todos y nos vemos otro día. Venga, un abrazo. Gracias.